Ahora vamos a hablar sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, agente causal del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia. Para abordar esta temática nos planteamos como objetivo analizar los aspectos generales de la infección por el VIH, resaltar los grandes avances del conocimiento sobre la epidemia, conocer las estrategias de prevención combinada y el impacto de la misma, analizar los pasos o algoritmos diagnósticos en el monitoreo de la infección. Cabe recordar que para un mejor entendimiento de todo lo que vamos a conversar durante la presentación, es necesario que tengan en cuenta características que ustedes ya han visto en Microbiología 1, como son las características del virus, su método de replicación, los targets para antivirales del virus o sus blancos de acción y en la patogenia del mismo. Ahora nos vamos a concentrar más sobre aspectos sobre la epidemia de la infección por VIH y cómo se previene la presencia de nuevos casos, y por otro lado vamos a hablar de cómo se diagnostica y se monitorea la infección por este agente viral. El virus de la inmunodeficiencia humana HIV o VIH es un virus cuyo genoma es RNA, es una partícula envuelta, y ustedes ya han visto en Microbiología 1 sus mecanismos de replicación y cómo genera nuevas progenies virales. Para recordar, los primeros casos de SIDA en el mundo fueron descritos en 1981. La infección, o el aislamiento, mejor dicho, del virus fue realizado en 1983, y a partir de allí se produjeron una serie de avances en el conocimiento que hace hoy prácticamente que estemos planteando las estrategias que puedan llegar a controlar esta epidemia. Simplemente para mostrarle algunos hitos logrados en la investigación por el VIH, me gustaría resaltar el avance de la terapia antirretroviral que se produce en 1996, y a partir de allí se empiezan a ver cómo el número de casos de SIDA pueden ser disminuidos, ya que se puede prolongar hacia la cronicidad la vida de los pacientes. Ahora estos aspectos los vamos a ver un poco mejor en detalle. El avance de antirretrovirales, como les decía, surge a partir de 1987, la primera droga, AZT, pero luego ha sido tan grande que hoy contamos con una batería de más de 20 antirretrovirales. Son agentes que actúan bloqueando determinadas etapas del ciclo de replicación. Simplemente los colores que ustedes ven en la transparencia, en el slide, significan básicamente que actúan sobre un target determinado. En el caso de los azules son inhibidores de la proteasa viral. Recuerden, la proteasa viral es cuando se forma la partícula viral antes de emerger de la célula y se produce el cortado, el clivaje de las macroproteínas. Al no actuar la proteasa, se forma una partícula inestable que es degradada en el medio ambiente. En rojo ustedes pueden ver los inhibidores de la transcriptasa reversa, esta enzima que actúa para pasar el RNA viral a DNA. La integrasa viral, que son estos colores violeta, los inhibidores de la misma, que actúa para permitir la integración de dsNA al genoma celular. Estos últimos antivirales, los inhibidores de integrasa, han resultado ser hasta el día de hoy posiblemente los más potentes encontrados y con menor toxicidad cuando se los compara a muchos de los que ya estaban en el mercado. Hay que recordar un poquito, vamos a ver qué ha ocurrido en cuanto a la sobrevida. Como yo les decía, que en 1996 surge la terapia combinada, o la famosa HAR, o terapia de alta eficiencia, que no es otra cosa combinar dos
3 drogas de las que ustedes vieron anteriormente juntas, y antes de la terapia HAART, antes de 1996, la expectativa de vida de un paciente HIV era de 8 años. Sin embargo, rápidamente la expectativa de vida de los individuos infectados por VIH avanzó hasta llegar al día de hoy, donde hay muy pocos años de diferencia entre la persona infectada por VIH y aquella que no se encuentra infectada. Pero acá hay que tener en cuenta varios factores. Si queremos lograr una sobrevida de los pacientes similar de un individuo infectado, similar a la de un individuo no infectado, deberemos diagnosticar a tiempo para evitar un fuerte deterioro del sistema inmuno y tratar con la terapia antirretroviral de alta eficiencia al mismo. Recordarle que la epidemia se empieza a describir como casos de SIDA, de este síndrome de inmunodeficiencia en 1981, y al 2000 se llegó casi a 30 millones de casos, y hoy estamos alrededor de casi de 40 millones de casos de infectados por VIH-Sida. Ahora vamos a ver el número de personas que viven con VIH, las nuevas infecciones y las muertes relacionadas con el SIDA. Es un gráfico que muestra claramente que el avance en la terapia antirretroviral ha permitido avanzar en el control de la epidemia. Por ejemplo, o si usted ve en la línea roja, ven que el pico de las muertes relacionadas a SIDA se produce a nivel mundial en el 2005 y luego hay una decadencia, una disminución de los casos. Por otro lado, el número de nuevas infecciones, a partir de que se profundiza o se amplía el acceso a la terapia antirretroviral, ustedes ven cómo el número de nuevas infecciones empieza a disminuir, y al haber nuevas infecciones, pero las muertes por SIDA cada vez son menos, aumenta la curva de las personas que viven con el VIH. Esto es lo que está ocurriendo hoy a nivel mundial, donde el número de personas que viven con VIH continúa incrementándose, se sigue disminuyendo las nuevas infecciones y se sigue disminuyendo las muertes por este agente. En cuanto, como ustedes ven en la gráfica anterior, el impacto del acceso a la medicación tiene directamente impacto en la epidemia. La cobertura en el 2001 era del 2%, por eso se logró recién que en el 2005 impactara y hubo una reducción por muertes de SIDA. Vean ustedes que en el 2017, como se muestra aquí, hay un 46% de cobertura, y se espera que para el 2020 estemos con una cobertura universal del 81%. Si nosotros logramos tener una cobertura universal como la que les planteaba, podríamos estar bajo el control de la epidemia por VIH. Sin embargo, en este slide quiero recordarle algo y la importancia de la terapia antirretroviral. Ustedes lo vieron ya en micro 1, que cuando una persona se infecta aumentan los niveles de carga viral, lo que se denomina la viremia circulante, ¿sí? Y cuando comienza la terapia antirretroviral, el virus se hace indetectable o disminuye a valores que la metodología de carga viral no lo pueda detectar o cuantificar, de acuerdo a la sensibilidad del método que se utilice. ¿Qué es necesario para mantener estos niveles bajísimos no detectables de carga viral? Mantener permanentemente la presión de drogas. Sin embargo, si se llegara a suspender la presión de drogas, la carga viral, la viremia circulante, rápidamente aumenta. Aquí lo más importante es que nosotros hoy sabemos que si los pacientes están indetectables, no transmiten la infección por vía sexual. Repito, los pacientes no transmiten la infección por vía sexual. Y esto es importante recordarlo porque actualmente hay un gran debate a nivel mundial que piensan que los pacientes no van a transmitir bajo ninguna vía. Una de las vías de transmisión sexual
Una de las vías es la vía de transmisión sexual, y si los individuos están indetectables no transmiten la infección. Esto no significa que si un individuo positivo va a donar sangre no la transmita por vía sanguínea. Por eso en el mundo ha traído algo de confusión el no detectable, no transmisible. Recuerden que se refiere, y perdonen la insistencia, únicamente a la transmisión por vía sexual. Cuando uno observa el resultado que obtiene a través de la metodología de carga viral, se expresan en copias de RNA viral por mililitro de plasma. Y cuando la metodología puede lograr amplificar al virus, pero no logra poderlo cuantificar, hablamos que si bien se detecta el virus, no lo podemos, y estamos en el segundo caso, que es menor de 40 o 20 copias dependiendo de la sensibilidad del método. El método puede detectar más allá de las 40 copias. Si no hay, nosotros decimos hay genoma, pero no puedo decir qué cantidad exactamente hay. Hay menos de 40 copias, hay menos de 20 copias. Y el no detectable, el no haber podido detectar al genoma viral. Esto es importante que lo tengan en cuenta cuando nosotros hablamos de individuos no detectables, menores de 40 copias, resultados. El gráfico anterior de no detectable, no transmisible, en realidad se debe tener en cuenta la carga viral, y hoy se sabe que cargas virales por determinadas metodologías menores de 200 copias no debería poder transmitirse por vía sexual, o no se transmiten por vía sexual, mejor dicho. Teniendo en cuenta lo que hemos comentado, el Programa de Naciones Unidas para la lucha del SIDA, la tuberculosis y la malaria propuso objetivo para dar una respuesta rápida para el control de la epidemia del VIH. Esa estrategia es conocida como 90-90-90, y donde se propone reducir el número de infecciones por VIH. Pero hay algo que hay que tener en claro. Ahora vamos a definir claramente cuáles son estas metas o esta estrategia, que siempre y cuando podamos lograr disminuir el estigma y la discriminación asociado directamente a este tipo de infecciones. En otras palabras, lo que propone el Programa de Naciones Unidas de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria es lograr que el 90% de los individuos infectados por VIH sean diagnosticados, que el 90% de los individuos diagnosticados sean tratados con antirretrovirales adecuadamente, y que de ellos el 90% tengan carga viral no detectable. Si nosotros logramos alcanzar estas metas, lograríamos reducir bruscamente la epidemia con el VIH. La pregunta es, ¿estamos alcanzando estas metas? Y estos son los datos a nivel global de lo que ocurre en el camino hacia estas metas trazadas. Si vemos el porcentaje de personas que viven con VIH, o sea, aquellas que saben su estado serológico, es el 75%. Para llegar a la meta nos falta un porcentaje de gente a seguir diagnosticando, de las cuales un 59% se encuentra bajo tratamiento, y de las cuales un 47%, que es la tercera columna, tienen cargas virales no detectables. Veamos entonces esos porcentajes, cómo repercute en el número de personas. Personas a nivel global, datos del 2008, que necesitan ser diagnosticadas. Hay un estimado de 5.7 millones de personas que faltan ser diagnosticadas del VIH para alcanzar la primera meta del 90.
personas que deberían estar bajo tratamiento. Hoy tenemos el 59% de las personas. Necesitaríamos incorporar a 8 millones de personas más bajo tratamiento. Por lo tanto, hay que expandir urgente el acceso a la medicación. Y por último, personas que tienen carga viral no detectable, estamos hablando que hay un 47% que necesitaríamos 9 millones de personas más con carga viral no detectable para alcanzar la tercera meta del 90. Como verán, los desafíos a nivel mundial para alcanzar las metas propuestas por el Programa de Naciones Unidas es un gran desafío. Vamos a hablar ahora de lo que ocurre en Argentina. Argentina tiene una población aproximadamente entre 40 y 44 millones de personas. Se calcula hay un estimado entre 120.000 y 130.000 personas infectadas con el VIH. Conocen su condición, acá dice en el slide un 50%, yo les diría que hay un 60-70% conocen su condición y que hay aproximadamente unas 60.000 personas bajo seguimiento. Pero estos datos los vamos a ver un poquito más actualizados en los siguientes slides. Simplemente me parece que hay que recordar que la epidemia en Argentina es una epidemia de características desde el punto de vista epidemiológico definida como epidemias concentradas. Si uno toma la población general, hay 4 personas infectadas por cada 1000 habitantes en Argentina con VIH. Pero si uno analiza a determinados grupos o comportamientos, ustedes ven que esos porcentajes aumentan y se concentran en determinados grupos. Así tenemos que en los hombres que tienen sexo con hombre, la gente gay, estamos hablando entre 8 y 12% la prevalencia. En usuarios de drogas en general son todos inhalatorias, oscilan entre el 5 y el 8%, mientras que en trabajadores o trabajadoras sexuales la prevalencia es del 5% y en la población trans se habla de un 30% de prevalencia de infección por VIH. Veamos ahora cómo está Argentina para alcanzar esas metas del 90-90-90. Hoy sabemos o se estima que las personas infectadas por VIH en Argentina son, como les dije anteriormente, entre 120.000 y 130.000 individuos. Los datos de salud pública dicen que hay registrado 8.500 diagnosticados, por lo tanto, en Argentina hay unas 30.000, 36.000, 40.000 personas que desconocen que se encuentran infectadas por el VIH. Y bajo tratamiento de estas 85.000 personas se encuentran 70.000. ¿Cómo impacta esto en el 90-90? Muy bien, 132.000 personas, como les dije, con infección por VIH. Necesitamos diagnosticar 34.000 personas y necesitamos poner en tratamiento otras 37.000 personas. Por lo tanto, el desafío proporcional es un desafío en cuanto a lo que falta y a lo que se ha logrado, es un desafío bastante importante. A medida que nos vayamos acercando a las metas, cada vez va a ser más difícil. De hecho, que no van a ser alcanzadas para el 2020, como dice la transparencia. Uno de los grandes desafíos que tenemos en Argentina es lograr avanzar en el diagnóstico. Y lo primero que nos preguntamos, ¿qué es un diagnóstico tardío? Se define al diagnóstico tardío aquellas personas infectadas por VIH que se las diagnostica con sintomatología clínica, o sea, cercana al SIDA. Como ustedes habían aprendido en micro 1, han pasado ya varios años de su infección y comienza el síndrome de inmunodeficiencia, enfermedad. Y si ustedes ven que en la ciudad de Buenos Aires el 20% de los varones que se diagnostican es en forma tardía y las mujeres en un 14%.
pero si tienen en cuenta las zonas, por ejemplo, o las regiones de Argentina, como el NOA, el noroeste argentino, tenemos un 40% de los hombres llegan con diagnóstico tardío y un 20% de las mujeres. En la región Cuyo, un 39% de los hombres y un 16% de las mujeres. La primera pregunta que surge viendo este gráfico, de acuerdo a los diagnósticos tardíos clasificados según sexo y región, es ¿por qué las mujeres tienen menos diagnósticos tardíos? Bueno, porque en Argentina se implementó que para todas las embarazadas es obligatorio ofrecer el test de VIH. Por lo tanto, en general, la mujer ha tenido una mayor accesibilidad al diagnóstico que el hombre. Por otro lado, es la no, en el caso del hombre, la no detección o al no pensar la posibilidad de que pueda estar en riesgo de una infección por VIH. Y esto se ve reflejado mejor en el siguiente slide, donde ustedes pueden ver en un estudio que se hizo, si bien fue en el 2011, yo creo que sigue actualizado, porque cuando se evaluaron 206 nuevos diagnósticos en la ciudad de Buenos Aires, nos encontramos y se les consultó a estas personas en el momento de hacerles el nuevo diagnóstico si habían visitado a un hospital, habían estado en un centro de salud previamente, en el último año. De las cuales estas personas habían estado en un servicio de salud anteriormente y a un 54% le habían ofrecido el test de VIH. Sin embargo, hubo un 46% de estos individuos que había estado en un centro de salud para una consulta médica y no le ofrecieron el VIH. Posiblemente de esas consultas médicas, muchas fueron asociadas a algún tipo de síndrome asociado al VIH, lo cual refleja la falta por parte del servicio biomédico de estar preparado a los distintos niveles para ofertar el test de VIH. Es necesario que se expanda y que se ofrezca más abiertamente el test de VIH para lograr tener diagnósticos en etapas más tempranas. Antes de avanzar con el área de cómo diagnosticamos y cómo monitoreamos la infección, vamos a hablar 2 o 3 palabras acerca de la prevención combinada. Primero, ¿qué es prevención combinada? Ustedes saben que hace un tiempo hablábamos que la prevención de las infecciones de transmisión sexual es el uso del preservativo, y hay que usar preservativo, sexo seguro, preservativo, sexo seguro. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, hay muchos estudios que demuestran claramente, especialmente los ha publicado la Organización Mundial de la Salud, que la mejor estrategia para prevenir infecciones de transmisión sexual, desde ya el VIH también, son las estrategias de prevención combinada. Y cuando hablamos de estrategia de prevención combinada para las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, hablamos de estrategias desde el punto de vista biomédico, estructurales y comportamentales. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista biomédico, nosotros podemos realizar ciertas intervenciones para reducir la posibilidad de transmisión de una infección de transmisión sexual y puntualmente del VIH. Por ejemplo, la entrega de preservativos con lubricantes adecuados, el hecho de realizar o promover la realización de la prueba, ampliar el acceso al tratamiento antirretroviral, por lo que les dije antes, mientras más pacientes estén con carga viral no detectable, no están transmitiendo por vía sexual. Tenemos que reducir la transmisión vertical, tenemos programa para lo que se denomina terapia preexposición. La circuncisión en Argentina no es muy aplicable, y después hay programas para reducción de daño en el caso de usuarios de droga inyectable. A nivel estructural, están con ejemplo, se pueden hacer intervenciones que promueven un ambiente
propicio, por ejemplo, la descriminalización de la transmisión en los grupos de poblaciones clave, abordaje de género y trabajar contra la violencia de género, leyes que protejan los derechos individuales de las personas, y esto en Argentina ha habido, digamos, Argentina es pionera en todo este tipo de leyes, y por supuesto intervenciones que reduzcan el estigma y la discriminación. Y hay otro abordaje que es el abordaje comportamental. Las intervenciones de comportamiento, básicamente. ¿Qué son? Asesorar cuáles son los métodos que se pueden hacer para reducir daño, educar en base a una salud integral. Hay que hacer educación entre pares. Cuando me refiero a pares son entre estudiantes de medicina, entre población gay, entre trans, o sea que ellos mismos logren hacer campañas para que entiendan, que mejor que sus pares entienden en base a los comportamientos y cómo se pueden reducir, cambiando esos comportamientos, los riesgos hacia una infección por VIH. Teniendo en cuenta todo lo expresado, para lograr las metas del 90-90-90 es necesario crear una demanda para que la población sea testeada correctamente, o sea, lograr el diagnóstico, y una vez logrado el diagnóstico correcto, llevarlo al paciente hacia un servicio de salud donde pueda recibir los cuidados y básicamente donde pueda recibir la terapia antirretroviral adecuada, con el objetivo de obtener una buena adherencia y una supresión viral. Y esto no solo va a ayudar a nivel individual, sino va a ayudar a nivel sanitario en el control de la epidemia del VIH. En base a todo lo comentado, Argentina se planteó como estrategia para avanzar hacia el control de la epidemia, ampliar la oferta activa desde los servicios de salud más allá de la condición de embarazo, o sea, ampliar la oferta del testeo, del diagnóstico del VIH, y por otro lado incorporar herramientas para facilitar el acceso al diagnóstico en el primer nivel de atención, o sea, lograr que los diagnósticos sean hechos en tiempo y forma lo más rápido posible y de esa forma acceder más fácil a la población. Antes de seguir con este tema, hay dos temas que me parecen que son súper importantes aclarar para ustedes. Que Argentina participa de un programa de Naciones Unidas donde se comprometió hace muchos años en eliminar la transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis congénita. La transmisión materno-infantil del VIH debe ser reducida a un menos del 2%. ¿Qué significa esto? Que cada 100 mujeres embarazadas infectadas por VIH no pueden nacer más de 2 chicos HIV positivo, y que la incidencia de sífilis congénita se debe reducir a 0,5 casos o menos, incluyendo los mortinatos por cada 1000 nacimientos vivos. Vamos a volver a insistir en este tema. En el caso del VIH, 2 chicos cada 100 madres HIV positiva para considerar que la infección está bajo control. Argentina tiene indicadores que en algunas partes del país es del orden del 3%, pero en algunas otras regiones del país llega al 7%. O sea que estamos por arriba de las metas que se comprometió el país con los organismos internacionales de reducir la transmisión materno-infantil. Es un trabajo que todavía tenemos pendiente. Por otro lado, la incidencia de sífilis congénita, que hay que reducirla a 0,5 casos o menos cada 1000 nacimientos vivos, Argentina tiene cifras que hoy están oscilando casi a 2 casos por cada 1000 nacimientos vivos, o sea, 4 veces más de lo que uno podría esperar. Como en nuestro país continuamos teniendo transmisión vertical, es decir, transmisión madre-hijo, es importantísimo
tratar de definir el diagnóstico antes de los 3 meses de edad, porque eso le va a cambiar la expectativa de vida al niño, porque iniciamos el tratamiento antirretroviral lo más rápido posible. Las muestras o el momento donde se toma la muestra del recién nacido es en el momento al nacer, a las 24 horas, al mes y a los 2 meses. Se hace en cada muestra carga viral. Si en las 3 muestras de carga viral es no detectable, consideramos que el chico no está infectado y se le hará una serología de control a los 18 meses, por supuesto bajo control pediátrico. Ante la carga viral detectable con un valor determinado, en cualquiera de las 3 muestras es diagnóstico. Ante la no disponibilidad de carga viral podemos hacer una PCR. La PCR en general estamos hablando de la no cuantitativa, pero frente a una reacción positiva de PCR se recomienda insistir en hacerle una carga viral en la misma muestra y de esa forma cerrar el diagnóstico. Esto, insisto, porque es fundamental para que los chicos puedan cambiar su expectativa de vida al diagnosticarlo lo más rápidamente posible. Y ahora permítanme, vamos a introducirnos al campo de los diagnósticos y me gustaría dar 2 palabras sobre qué son los test rápidos. Los test rápidos son test que permiten obtener un resultado positivo, reactivo o no reactivo o negativo en poco tiempo, 10 minutos, 15 minutos. El avance biotecnológico ha sido tan grande que por ser rápido en algún momento había prejuicio de que preferían los test convencionales que demoraban 2 horas. Hoy el avance biotecnológico nos está indicando de que los test rápidos son tan buenos como los test estándar. ¿Y eso en qué se basa? En evaluar el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo. Ustedes vieron estos términos al comienzo de microbiología, que un valor predictivo negativo es cercano al 100%, quiere decir que un resultado negativo es prácticamente un verdadero negativo. Un valor predictivo positivo cercano al 100% nos garantiza que la positividad es una verdadera positividad. Estos términos que acabo de usar es para un fácil entendimiento. Entonces, los test hoy que hay para diagnóstico rápido en microbiología, y estos son algunos de ellos, hay para tuberculosis, para HIV, para hepatitis C, hepatitis B, influenza, malaria y estreptococo. Y seguramente de algunos otros más iban a seguir, porque hoy la tendencia es profundizar la temática con estos desarrollos biotecnológicos de obtener el diagnóstico lo más rápido posible. Entonces en Argentina se decidió implementar el diagnóstico rápido y por otro lado empezar a reemplazar el famoso Western blot de diagnóstico que ustedes ya lo han visto en los trabajos prácticos por métodos moleculares y dejar al Western blot en caso de situaciones especiales que vamos a ver prontamente. Entonces ahora vamos a hablar de los distintos algoritmos que se pueden usar para alcanzar un diagnóstico por VIH. Vamos a empezar con un primer esquema mostrando que cuando se emplea un test rápido, recuerden que la performance del test rápido debería ser un test rápido que tenga un valor predictivo negativo cercano al 100%, en general los que están en el mercado son del 99-100%, y un valor predictivo positivo en el orden del 96 al 98%. Entonces, cuando ese test rápido da negativo, nosotros podemos considerar que el paciente no posee anticuerpos contra el VIH, o sea que tiene un resultado negativo. Cuando es positivo, recomendamos realizar pruebas suplementarias para la confirmación diagnóstica. ¿Cuáles son esas pruebas complementarias para la confirmación diagnóstica?
son la carga viral, el recuento de CD4 y un eventual Western blot. El hecho de tener carga viral con un valor determinado y CD4, mejor dicho la relación 4 y 8 invertida, nos está indicando que estamos en presencia de una infección por VIH. Supongan el caso de que tenemos un T rápido positivo, una carga viral no detectable y un recuento de células CD4 en valores normales y no relación 4-8 invertida. En ese caso la única alternativa es realizar el Western blot, porque puede ser un paciente denominado controlador elite, aquel que puede controlar la infección y al no tener carga viral ni valores alterados de CD4 es muy difícil llegar a su diagnóstico y lo único que nos queda es hacer el Western blot, donde vamos a ver las distintas bandas contra las proteínas virales. Recuerden que el Western blot detecta anticuerpos. Las proteínas virales son las que están fijadas y nosotros vamos a detectar los anticuerpos que se van a fijar a esos antígenos. Este caso especial del Western blot o de estos controladores se da en menos del 5% de los nuevos diagnósticos. O sea que, como ustedes verán, Argentina tiene 4 individuos cada 1000 individuos. La mayor parte de los diagnósticos que se hagan por HIV van a ser negativos. Y de la mayor parte de los positivos tenemos que tener 100 diagnósticos positivos para encontrarnos con 2 o 3 que eventualmente puedan llegar a ir a Western blot. O sea que la frecuencia de realización del Western blot es prácticamente muy baja. Hoy el 95% de los nuevos diagnósticos se cierran con el valor de carga viral y el recuento de CD4. Vamos a ver acá la combinación de dos inmunoensayos. O sea, se realiza un ensayo 1 al cual da negativo, entonces informa que es negativo, igual que el T rápido. Pero si hacemos un ELISA y da reactivo, uno puede hacer una segunda ELISA y si ese ELISA da positivo es confirmación diagnóstico. Y esto es porque a veces los grandes hospitales cuando procesan muestra, o mejor dicho, de acuerdo al sistema, los médicos mandan orden para hacer ELISA, luego mandan orden para hacer ELISA y a veces las obras sociales no autorizan la carga viral hasta no tener los ELISAs positivos. Depende cómo se maneja, pero 2 ELISAs de distinto formato o 2 T rápidos de distinto formato, cuando dan reactivo es considerado valor diagnóstico. El valor predictivo positivo es superior al 99.6%. Claramente es positivo. Y en estos casos, una vez que es positivo, bueno, el médico decidirá enviar la muestra para carga viral y CD4 para realizar el monitoreo del paciente. En caso que haya una discordancia entre ambos test, se debe directamente hacer carga viral y CD4 para resolverlo. Una vez que la infección esté establecido, lo que están viendo aquí es el esquema de la patogenia del HIV. Veamos la línea roja: infección por HIV, activa replicación viral, altos títulos de virus, altos títulos de carga viral, control de la viremia, el set point viral, o sea, se establece la viremia circulante y luego de un tiempo, meses, años, puede reactivarse nuevamente por producto de la inmunodeficiencia. Aquí ven la caída de CD4, que en su evolución natural nunca se recupera a los valores normales, hay una caída permanente, y en línea punteada la presencia de anticuerpos. Basado en esto, uno lo que hace es, para monitorear, es la carga viral, para determinar el valor, el recuento de CD4, y ahora vamos a ver, ante una posible falla terapéutica, cómo monitoreamos la resistencia a los tratamientos. Tenemos que tener en cuenta lo que es dinámica viral y resistencia antivirales. Recuerden que cuando uno tiene una población, que son los puntos verdes de un individuo infectado, uno lo somete a una presión de droga y va a haber una selección natural.
En este caso, ustedes saben que se usan terapias de alta eficiencia donde la mayor parte de las cuasiespecies virales van a ser impedidas en continuar su ciclo de replicación, pero seguramente alguna de ellas va a escapar. Al principio a niveles tan bajos que no lo vamos a poder detectar, pero a medida que pase el tiempo, los años, puede haber una ligera replicación de estas nuevas partículas virales o mejor dicho, estas partículas virales que han logrado evadir tanto al sistema inmune y a la presión de la droga y empezar a ser mayoritarias y cuantificadas por carga viral. Entonces, a partir de una cepa sensible, presión de droga, y con un tiempo hemos logrado seleccionar resistencia. Esto le pasa a los individuos y hay drogas que tienen menores niveles de resistencia o mejor, más difícil realizar la selección que en otras, dependiendo de las drogas. Aquí vemos el mismo ejemplo con el gráfico de carga viral. Cargas virales altas, cuasiespecies virales, clones sensibles y resistentes mezclados, gran variabilidad genética, hay presión ejercida por la droga, no se olviden que también hay una presión inmune, hay clones resistencia que pueden escapar a esta presión, son minoritarios, pero luego pueden llegar a pasar a ser mayoritarios y lograrlos cuantificar, y eso se ve reflejado en un aumento de la carga viral. Ya que estamos en este gráfico, estos clones resistentes pueden infectar a un nuevo individuo y por lo tanto el individuo ser infectado directamente con cepas resistentes. Pero en esta dinámica, si el individuo, supónganse, es infectado por cepa resistencia y sigue su curso natural, en general el virus salvaje, el virus más sensible, tiene una mejor capacidad replicativa y el que va a predominar en la población viral después de unos meses, pasando a niveles cuantificables inferiores las cepas resistentes. Y acá tienen un ejemplo de distintas cuasiespecies, distintos pacientes, lo ponemos siempre como un esquema de entender. Las cuasiespecies virales son todas genéticamente relacionadas, pero por ejemplo, acá tenemos el ejemplo para decir por qué a veces una droga responde mejor a un paciente que otro, depende de su composición. Si nosotros tratamos con 3 drogas, barreremos la mayor cantidad de cuasiespecies virales sensibles a esas drogas que estamos otorgando, pero alguna puede lograr escapar a la presión de esas drogas. Y así, a veces las respuestas individuales son distintas a lo esperado. ¿Cómo evaluamos estas cuasiespecies virales? Podemos evaluarlas obteniendo una secuencia consenso. A partir de esa secuencia consenso nosotros podemos detectar mutación. Y acá tienen un claro esquema de lo que pasa a nivel genómico cuando ustedes tienen un templado. Recuerden 3 codones y un aminoácido, RNA, código genético. Así tenemos por ejemplo que un codón formado por ATG forma la metionina, pero si se produce una mutación donde cambia una base, la metionina pasa a valina y ahí se produce un cambio de sentido, hay un cambio de aminoácido y este cambio de aminoácido puede hacer el cambio del comportamiento de la enzima. Y así este ejemplo no es teórico sino real, donde la mutación en el codón 184 de la transcriptasa reversa en un cambio de metionina a valina está asociado a resistencia a varias drogas. Acá le mencionamos algunas. Para lo cual, para poder detectar esos cambios, lo que uno hace es una secuenciación nucleotídica por método Sanger, que seguramente ustedes ya lo han visto, y ahí se comparan con secuencias patrones, y esto se hace todo por software, donde se compara las muestras o la secuencia de los pacientes a secuencias altamente sensibles y se van a detectar los cambios de mutaciones. Esto no se hace manual, sino lo hace a través de un software. La comparación de las secuencias se realizan a través de bases de datos, algunas institucionales como la de Stanford, otras abiertas y otras de compañías,
y básicamente lo que uno obtiene después de la interpretación a través de este estándar es un reporte donde a ustedes le dan el nombre de los fármacos, la característica del fármaco y los niveles de resistencia a una droga determinada. Como acá ven, todo en verde está lo susceptible, en rojo son los distintos niveles, y aquí el informe les da qué mutaciones, esta es la región de la transcriptasa reversa, esta es la región de la proteasa, qué mutaciones han sido detectadas asociadas a resistencia, y de esa forma uno puede reseleccionar la droga adecuada para continuar los tratamientos. El abordaje del control de la epidemia del VIH requiere que la comunidad biomédica entienda que las estrategias deben ser multidisciplinarias, por lo tanto el abordaje es multidisciplinario, y nuevamente les recuerdo que lo más importante es crear una demanda para testear, hacer el diagnóstico en tiempo y forma, poner a los pacientes bajo control del sistema de salud, un tratamiento estándar adecuado de antirretrovirales que aseguren la supresión viral y la adherencia en el paciente. Esto nos permitiría acercarnos hacia el control de la epidemia. Muchas gracias. Muchas gracias.